Hola, ¿qué tal? Ah, Bienvenida a este pequeño estudio de las disciplinas de una mujer piadosa. Hace ya, no sé, quizá un par de semanas que no hago ningún video por cuestiones de salud. No me he sentido como muy bien para hacer una grabación. Sin embargo, esta vez, hoy sí me siento muy bien, gracias a Dios, pero es algo que creo que tiene mucho que ver con el estudio de hoy. Am, el tema de hoy es la disciplina de la perseverancia. Entonces, eh, soy recordada de cómo eh, Pablo estaba siendo constantemente probado, pasando por diferentes pruebas, ¿no? Entonces las pruebas, quizá experimentamos un tiempo de paz, donde para nosotros paz es no pasa nada malo, ¿verdad? No me duele nada, nadie está mal. Sin embargo, esa no es la misma idea que Dios tiene sobre la paz. Um, y necesitamos, necesito aprender a perseverar a través de las pruebas, o aunque esté pasando por pruebas. Y creo que Dios quería que yo experimentara esto antes de poder enseñarlo otra vez. Y es un honor, es un privilegio, pues, poder hacerlo así, porque demuestras con tu testimonio que es 100%, como dicen en inglés, up to God, ¿no? Que es solamente Dios tiene el control, el poder, y solamente por Dios es que podemos respirar hoy, que pudimos despertar y podemos hacer lo que estamos haciendo. Entonces, la disciplina de la perseverancia. La autora del libro dice que perseverar significa persistir en un estado, empresa o tarea a pesar de las influencias contrarias, a pesar de oposiciones o el desaliento. El diccionario de imagen bíblico de imágenes dice que la perseverancia está enraizada en la confianza en el Señor. Es producida por el sufrimiento, como vamos a leer en un momentito, y produce carácter, como lo vemos tanto en Romanos como en Pedro, ¿no? Y en Santiago. Y esto es cierto. Esto, aunque no es siempre igual, y no solamente por medio de las pruebas, pero sí podemos ver, creo que no me dejarás mentir, que nuestro carácter, nuestra habilidad para perseverar se desarrolla más durante las pruebas. Aprendemos varias cosas, y ese es el propósito de las pruebas, que nos lleven a una madurez más y más amplia, más y más profunda, más y más firme en Él. Es el proceso por el cual Dios nos madura, esto de las pruebas, ¿no? Y el perseverar a través de las pruebas. Nosotros tenemos una decisión que tomar en cuanto a las pruebas. Podemos dejar que éstas nos agobien y nos destruyan, eh, o nos aplasten, y volvernos amargos o con resentimiento, resentidos o soberbios. Um, o podemos hacer esto que es el propósito, levantar la mirada. Dice el salmista, el salmista escuchó del Señor, ¿no? Y le dijo: tú vas a clamar a mí y yo te voy a responder y tú me vas a glorificar. Entonces ese es el propósito, que no solamente al final de la prueba, sino cuando estamos pasando por la prueba, por esa dificultad, a pesar de que sea dura, a pesar de que sea difícil, que todavía podamos glorificarle. Y si al final podemos compartir ese testimonio, entonces es como doble gloria para el Señor, que es exactamente el propósito. Um, el propósito de Dios en la vida de Pedro era precisamente eso, ¿no? Y pensamos en Pedro y decimos: ay, Pedro, ¿cuándo vas a aprender? Pero Pedro, um, en Pedro yo veo una esperanza para mí,
porque Dios llevó a Pedro a una profundidad increíble con él, a una altura impresionante con él. Um, y vemos el impacto que tuvo, ¿no? Pedro en esto de esparcir el evangelio por todos lados. Y esa es también la voluntad de Dios para nosotros, perfeccionarnos. Y si Él escoge la vía del dolor, entonces necesitamos abrazar, no tanto así el concepto de que, ay, tengo que sufrir, no, sino que es lo que Dios me ha dado. Ese es un conocimiento al que se llega individualmente. Mucha gente dice, hay muchas corrientes que dicen, Dios no te quiere con dolor, ¿no? Dios te quiere sano todo el tiempo, Dios te quiere triunfador todo el tiempo, Dios te quiere levantado, Dios te quiere, y son mensajes positivos, pero son tan antibíblicos, porque ¿qué si Dios decide postrarte en una cama? ¿Qué si Dios decide que que la forma en la que vas a llegar a conocerlo y vas a tener un impacto mayor por él es cuando te aflija algo en tu cuerpo? Que si él escoge la muerte, ahí él puede ser glorificado, y nosotros no tenemos ningún derecho de decirle a Dios señalándole con el dedo que no escoja el dolor para nosotros. Eso es, tenemos una promesa que no muchos les gusta declarar. Esos que andan por ahí declarando que yo soy hijo del rey, yo soy hijo del dueño del oro y la plata, que yo soy, wow. Aunque eso es cierto, hay una promesa que no muchos declaran valientemente. Dice el Señor, en este mundo tendrán aflicciones, pero cuando Dios nos da una promesa así, la sigue con una fuente de consuelo increíble. Dice, pero no temas, yo he vencido al mundo. Wow. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué rechazar aquello que Dios quiere infligir en mi vida? Aquel dolor, aquella prueba que Él quiere traerme a mí. Porque solo Él sabe, en su soberanía, Él sabe, Él puede ver el futuro desde el presente o aún desde antes de que suceda. Para esto, para poder perseverar, necesitamos tener una fe dada por el Señor, no fe en ti misma, que tú puedes porque tú eres vencedora, o porque una mujer muy poderosa oró por ti o profetizó sobre ti. No, todo eso es secundario y a veces hasta ni es bíblico, para acabar pronto. Necesitamos tener una fe que persevere, aunque sea una fe así de chiquita, aunque sea una fe así de débil. Eso es con lo que Dios va a trabajar. No necesitas tener una fe impresionante para que puedas saber cómo perseverar. Y cuando perseveramos, entonces el Señor es glorificado. Podemos perseverar en aquellas cosas que vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el dolor, y en este tiempo, en esta época, estamos pasando por lo peor que nos hemos podido imaginar. Está allá afuera un virus que fácilmente puede tomar la vida de alguien conocido o hasta afectarnos a nosotros mismos. Y necesitamos perseverar. Tenemos 3 hasta 4 meses ya encerrados en aislamiento, y algunos batallamos todavía con salud precaria. Sin embargo, la palabra es la misma: persevera, 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 porque es a través de los tiempos difíciles en los que aprendemos el carácter de Dios, no solamente el nuestro, sino el carácter de Dios. Aprendemos a conocerlo de una forma más íntima, de una forma más cercana.
yo estoy segura de que tú estarás de acuerdo conmigo en que si no hubiera sido por X prueba, no conoceríamos ese aspecto específico de Dios. Ponte a pensar, ¿de qué forma conoces ahora a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo se dio ese crecimiento? Recuerda que para que una semilla crezca y dé fruto, tiene que morir primero. Entonces, Dios ve necesario afligirnos para que así Él pueda hacer su obra en nosotros. Y hay una recompensa eterna. Pero vayamos a leer Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Oh, no se puede solamente nombrar una recompensa. Hay varias recompensas. Entonces, una es conocer a Dios mejor, conocer su corazón. Otra es que nosotros crecemos, que nosotros somos somos equipados para poder así ser útiles en sus manos. Pero tampoco te confundas pensando que solamente si te pasan pruebas vas a poder ser usada. Erróneamente la gente, los hermanos en Cristo, elogian y aplauden mucho a aquellos que comparten sus testimonios de liberación potente, porque era un alcohólico drogadicto y esto, y golpeaba y acá y allá, y la gente piensa que solamente ese es un testimonio poderoso. No que no lo es, sino es equivocado pensar que solamente eso es considerado como un testimonio poderoso. Tu testimonio puede ser poderoso si exhibes y hablas de la bondad y de lo poderoso que es el Dios que te libró, el Dios que te salvó, que no te salvó quizá de las drogas o de la prostitución o no te sacó de la cárcel o no te quitó cáncer. No, cuando podemos dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro poderoso Señor, ese testimonio es poderoso. Entonces, Dios tiene un propósito para las pruebas, ¿no? Y para las pruebas, las dificultades terribles que nos pasan a veces. En Santiago 1, si vas para allá rápidamente, Santiago 1, versículos 3 y 4 también. Dice lo siguiente, voy a empezar desde el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ahí está otra vez. Esas recompensas, no solamente aprendemos a perseverar, sino que también ganamos todo esto, ¿no? Paciencia y más fe y gozo, y lo máximo es que vamos a poder glorificar al Padre. Entonces, ¿qué te está pasando hoy en lo que necesitas perseverar? ¿Qué estás pasando que necesitas recordar? Que tu Dios es grande, fuerte y poderoso, y es capaz de hacer todo para que obre para bien para ti. Yo espero que sea de ánimo, de exhortación también y de consuelo el escuchar este mensaje, y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.